¿Es posible determinar a través de estas pericias si efectivamente hubo placer a la hora de matar? Está con nosotros Luis Gratz, que es médico psicoanalista, para tratar de entender esas mentes, sobre todo. Luis, gracias por estar. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Si es que se puede entender, ¿no? La ciencia puede diferenciar cuando alguien mata por placer a cuando lo hace por una circunstancia X de violencia o de momento ahí de... Sí, por supuesto que sí. Digamos, en principio, digamos que el único animal de la escala zoológica que mata por placer es el ser humano. El resto de los animales mata para sobrevivir. O sea, un león se come a una gacela porque tiene que sobrevivir. El ser humano puede matar para sobrevivir en una sola oportunidad, que es el homicidio en defensa propia. Cuando tu vida corre peligro, bien, la justicia considera que no estás cometiendo un acto de salvaje o de crueldad, pero si no, el único animal depredador es el ser humano. Ahora, ¿cuál es el placer? El poder da placer. Y tenemos que entender, primero, que lo que ustedes planteaban recién, vamos a tratar de comprender un fenómeno, lo cual no quiere decir que lo vamos a justificar. Yo puedo tratar de entender un fenómeno sociológico, puedo entender por qué sobrevino el nazismo, lo cual no quiere decir que estoy aceptándolo, perdonándolo, considerándolo, sino que es una eventual posibilidad que tenemos los seres humanos. Lo primero que tenemos que pensar es que todos los seres humanos llevamos dentro nuestro el germen de la agresividad y el germen de la violencia. ¿Y por qué lo llevamos? Porque así funciona el ser humano y así... Porque ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando, y porque todos tenemos a nivel inconsciente una cantidad de tendencias bajo el formato de fantasías. Hay una diferencia entre el neurótico, lo que somos nosotros, neuróticos, y el perverso. ¿Cuál es la diferencia? Que el neurótico fantasea lo que el perverso materializa. Por algo, los últimos 5 mandamientos dicen: no matarás, respetarás a tu padre y a tu madre, no robarás, porque son las cosas que todos tenemos en términos de fantasía. Muchas veces tuvimos un ataque de bronca, quisimos romper algo, quisimos matar a alguien, le deseamos la muerte a alguien. Digamos que todo eso que estás diciendo, Luis, es una carga emocional que viene como en el gen del ser humano. Exactamente. ¿Y qué hace que se active? Es decir, ¿qué le diferencia a un neurótico de aquel que lleva a la práctica este tipo de acciones y que la violencia se ve definitivamente manifestada? Bueno, lo primero que determina eso, por supuesto, es el modelo de crianza. No es lo mismo identificarte con padres que son violentos, que son agresivos, padres que te tratan violentamente y vos incluís la agresión y la violencia como un mecanismo natural. Después me quiero referir pormenorizadamente... Por eso está la historia repetitiva, ¿no? Es una tendencia... De padres violentos puede haber, sí, casi seguro puede haber hijos violentos, ¿no? Sí, Claudio, pero no es tan matemáticamente así. Ajá. Justamente escuché muchos colegas que se refirieron al tema, y yo quería hablar un poco pormenorizadamente de la problemática de la identificación y la imitación. El ser humano tiene dos posibilidades. Todos tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que fueron descubiertas por un investigador que se llamaba Giacomo Risoletti, que descubrió que los seres humanos tenemos una tendencia a la imitación. Por ejemplo, si alguno de nosotros tres bosteza, los demás al ratito vamos a bostezar. Eso se llama imitación. El niño imita al padre. La imitación es un fenómeno superficial. Yo estoy copiando algo, pero no afecta a mi estructura. En cambio, la identificación es la manera en la cual yo me identifiqué con mis padres y eso se transformó en mi forma de ser. Pero la imitación no es... Un hijo no es una fotocopia del padre. Esto no quiere decir que los 10 chicos estos son hijos de padres violentos. No quiere decir que los padres de estos chicos todos los días o una vez por semana se bajaban del auto y se agarraban a trompada con un vecino. Muchas veces la identificación puede ser por la contraria. Por ejemplo, un chico que tiene un padre alcohólico y el chico es absolutamente abstemio y odia la bebida. En ese sentido, en muchas cosas nos identificamos por vía directa, somos como nuestros padres, y en muchas cosas nos identificamos por la contraria, claro, en cuyo caso también lo tomamos como modelo. Por ejemplo, ¿de qué depende eso? Eso depende de la imagen que el chico tenga, que en general se la da la madre. Un hombre puede ser tremendamente violento y sin embargo la madre de alguna manera le hace saber al hijo
que el padre es un pusilánime y entonces el hijo quiere ser... Toma partido por la mamá. Toma partido o es, de alguna manera, quiere demostrarse a sí mismo de que él no va a ser un pusilánime como el padre. O sea, es muy complejo el fenómeno de la identificación y no es una fotocopia, no es que si yo soy médico, mi hijo va a ser médico. Si yo soy ético, mi hijo va a ser ético. No. O si yo soy un delincuente, mi hijo va a ser un delincuente. Hay una proclividad mayor a hacer identificaciones directas que contrarias o inversas. Identificaciones directas, ¿es por una cuestión de sexo, digo, es de hijo a padre y de hija a madre, o la hija puede ser espejo del padre? En general... Y el hijo de la madre. Muy buena tu pregunta. En general, el fenómeno de la identificación se asienta más con lo que es el género o el sexo de cada uno. O sea, en general, el niño quiere ser como el padre, claro, y quiere tener mujeres como la madre. Eso es lo que plantea el complejo de Edipo. La niña quiere ser como la madre y tener varones como el padre. Juega con las muñecas, la niña de determinada edad, porque en su inconsciente eso era una metáfora de los hijos que ella soñaba tener con el padre o diferentes hombres. Del mismo modo que para nosotros, los hombres, las mujeres que tenemos son metáforas más o menos alejadas de nuestras madres. O son iguales en muchos aspectos a nuestras madres o son lo contrario de nuestras madres. Claro. Pero, evidentemente, la identidad sexual que se termina de consolidar básicamente en la adolescencia se genera a partir de identificaciones prevalentemente con padres del mismo sexo, y eso determina en general la identidad sexual. Claro, en términos generales. Una de las cuestiones entonces es la cuestión del ámbito familiar. El ámbito familiar, el contexto social, y lo que yo quiero señalar es que todos los seres humanos disponemos de mecanismos de defensa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacemos con la agresividad? ¿Qué hacemos con la violencia que tenemos? ¿La podemos reprimir? ¿La podemos sublimar? ¿Qué quiere decir sublimar? Cambiamos de fin y cambiamos de objeto. Siempre los psicoanalistas ponemos el ejemplo de los cirujanos. El cirujano sublima la agresividad y usa la agresividad para hacer algo socialmente valorado. El chico que tiene una tendencia a jugar con la materia fecal, de golpe, se transforma en un escultor y logra un producto a través de la sublimación socialmente valorado. Y el mecanismo de defensa óptimo para las tendencias agresivas que todos tenemos, lo que sería el ideal de salud, se llama juicio de condenación. Tengo ganas de hacer tal cosa, pero no la voy a hacer porque está mal, porque es inconveniente, porque no corresponde, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero señalar es que cuando pasan estas barbaridades, estas atrocidades, estas cosas que nos horrorizan, nos escandalizan, porque o nos identificamos con los padres de Fernando, o nos identificamos con Fernando y pensamos que todos nosotros podemos ser víctimas de semejante acto de crueldad, tenemos que pensar que la diferencia entre estos muchachos crueles, perversos, y el neurótico es sencillamente que nosotros disponemos de un mecanismo que es la represión o la sublimación y que podemos tramitar nuestra agresividad de un modo más saludable. ¿Qué quiere decir esto? Juega un partido. Además, digamos, la violencia es algo que se va también naturalizando a lo largo de la vida. Si yo tengo un hijo, por ejemplo, hay dos tipos de violencia. En este caso hubo violencia coercitiva y violencia en escalada. ¿Qué es la violencia coercitiva? La violencia coercitiva es la violencia que una persona ejerce por tamaño y por fuerza, ¿sí? De golpe viene un tipo que es más joven que yo, que hace pesas, que tiene fuerza, me para en la calle, me dice dame el teléfono y dame el dinero. Hay un tipo que es un abusador, que me inspira temor, yo soy el abusado, tengo miedo, le doy el teléfono, le doy el dinero. Y hay una violencia, eso es violencia coercitiva. Muchas veces los niños empiezan a ejercer violencia coercitiva con los padres. Si no me dejas salir, no hago tal cosa. Si no me compras el cuatriciclo, no te quiero más. Y los padres, por una cuestión narcisista, que no toleran el desamor de los hijos o no toleran que el hijo se enoje, son víctimas de la violencia coercitiva, y cuando el niño ve que esto es eficaz,
lo empieza a ejercer naturalmente. Claro. Claro. Vamos a una información de último momento y seguimos en Adelante. En un momento, Luis, sobre este caso. Información de último momento está relacionado con la descripción que hace la fiscal sobre el crimen de Fernando. La fiscal Verónica Zamboni, quien inicia el relato situando el episodio, en la ciudad, en Villa Gesell, aproximadamente a las 4:41 horas. En la intersección hace toda una descripción del lugar. 2 sujetos adultos de sexo masculino, identificados posteriormente como Thompson, Máximo Pablo y Pertossi Ciro, quienes habían acordado previamente darle muerte a la víctima, a Fernando Báez. Atención con esta frase: habían acordado previamente darle muerte a la víctima. Se abalanzaron sobre este para así agredirlo físicamente, primeramente por detrás, todo ello en forma premeditada y con el fin de darle muerte. Esto es importante porque la querella insiste en que este fue un crimen premeditado. La fiscal señala que todo ello ocurrió en la vía pública, en determinada intersección, donde Fernando se hallaba parado junto con unos amigos en la vereda situada frente al lugar bailable Lebric, siendo que previamente se había suscitado un altercado con la víctima en el interior del boliche. Al describir ese incidente dentro del boliche, la fiscal explica que los sujetos agredieron al damnificado y provocaron que los patobicas del lugar sacasen del boliche al grupo. Por un lado a la víctima y por otro lado a los agresores. En otro párrafo de su descripción de cómo fueron los hechos de este homicidio, los otros 8 imputados que la fiscal menciona como partícipes necesarios son Enzo Tomás Comelli, Ayrton Michael Violás, Alejo Milanesi, Matías Franco Benicelli, Luciano Pertossi, Lucas Fidel Pertossi, Juan Pedro Guarino y Blas Sinali. Para la fiscal, con ellos, los autores acordaron dar muerte a Báez Sosa previamente, facilitando y posibilitando estos la comisión del suceso delictivo al resultar superiores numéricamente y al rodear a la víctima y a sus amigos entre todos. Señala la fiscal que de esa forma impidieron que... Compañero del equipo es un auxiliar, lo puedo ver como un objeto sexual si tengo una relación de pareja o lo puedo ver como un adversario. Evidentemente estos sujetos veían a los otros chicos como adversarios, particularmente a este grupo, y seguramente individualizaron como adversario principal lamentablemente a Fernando. ¿Por qué hicieron eso? Porque cuando el individuo integra una masa, reduce su nivel irracional y se vuelve un ser irracional. Individualmente, nosotros no somos capaces de hacer, de sentir y de pensar las cosas que haríamos formando parte de una masa. Yo no pasaría por encima del cuerpo de otra persona, ni lo mataría asfixiándolo. Pero si yo hubiera estado en la puerta 12 en el año 70 y pico, yo estaba haciendo el servicio militar cuando ocurrió eso y estaba en el comando de sanidad del ejército. En la cancha de River. En la cancha de River, la gente pasaba por encima de los demás y los mataban pisoteándolo. ¿Por qué? Porque había un pánico colectivo y entonces el ser humano actúa en masa. El ser humano en masa se vuelve irracional. El tipo más culto y más intelectual puede volverse un salvaje y entonces... Se ha visto eso en los saqueos en la época, que los saqueos a hipermercados, que la gente después se veía en videos y algunos se preguntaban cómo es eso. No me reconozco. Claro. Llevándome el televisor, que se absolutamente, pero solo nadie fue y saqueó. Es más, en general los robos se producen en un grupo de 3, 4 personas que integran una masa. Por ejemplo, hay 3 tipos de masa. Hay una masa efímera, que es la masa que se genera espontáneamente en una determinada manifestación en el centro, supongamos. Un tipo rompe un vidrio y al rato el resto de la gente, por la imitación, por lo que explicaba antes las neuronas espejo, de golpe empezamos a cometer actos de vandalismo por imitación.
existe otra masa que se llama, lo que Freud llama las masas artificiales, que son el ejército y la iglesia. En la masa artificial, que es el ejército, el ser humano es capaz de hacer cosas que individualmente no haría. Por ejemplo, tener actos de heroísmo. Nosotros estamos cansados de escuchar cantidad de historias de heroísmo de los soldados argentinos que estuvieron en las Malvinas. ¿Por qué? Porque formaban parte de una masa artificial que es el ejército, defendiendo los intereses y por un interés patriótico, fueron capaces de cometer actos de heroísmo, formando parte de una masa. También formando parte de una masa, un ser humano puede volverse primitivo, irracional, salvaje, como es este caso. Ahora, Luis, eso es al momento del hecho, ¿no? La pregunta que también nos hacemos, si se puede tener un mismo abogado, porque la defensa la están haciendo desde o con la misma estrategia, pero ¿qué pasa después con esa misma masa? ¿Siguen actuando en conjunto? ¿Siguen teniendo el mismo razonamiento? ¿O ahora ya encerrados los rugbyers, cada uno, estimo, va a hacer un análisis distinto y cada uno va a querer salvarse? ¿Cómo opera ahí la mentalidad en masa? ¿Se rompe, no se rompe? Excelente tu pregunta. La masa también funciona porque existen los integrantes de la masa y existe el líder de la masa. Y hay una relación diferente entre los integrantes de la masa y con el líder. Los integrantes de la masa entre sí se relacionan por un fenómeno de identificación. Todos tenemos la misma causa. Es como cuando viene a dar un show Ricky Martin y todas las mujeres se enamoran de él. Hay un contagio colectivo por identificación. Dos. Con Ricky Martin te pasa solamente. Bueno, cuando vas a verlo a un estadio, una se pone a gritar, una se pone a llorar. Se ve en la película de los Beatles, hay un fenómeno de identificación donde vos tenés una relación de identificación con el resto de las mujeres. En el grupo existe lo que se llama el líder. El líder es alguien que se vanagloria de ser capaz de cometer actos más heroicos, más salvajes. Es el que tiene más fuerza, digamos, el que toma más, el que es capaz de prometerle al grupo, yo a este lo mato, ir y matarlo, porque de algún modo necesita reafirmar y reconfirmar ante el resto del grupo y de la cofradía de varones su liderazgo. ¿Y cómo lo hace? Siendo el más salvaje, siendo el más brutal. Ahora, una vez que están presos, hay que ver si él puede conservar el liderazgo. Claro. ¿Por qué? Porque si yo formo parte de la masa, cuando tengo con el líder una relación de idealización, estoy como enamorado. Cuando uno está enamorado, está un poco estúpido. Ve al otro perfecto, no le ve los defectos, y la idealización hace que el líder esté por encima y yo por debajo. Al estar yo por debajo, pierdo mi autonomía, me transformo en una especie de esclavo como es el sujeto enamorado. Ahora, cuando estamos todos en igualdad de condiciones, estamos todos expuestos a la ley, ya mi idealización cae, ya la relación se transforma en una relación de paridad y yo creo que cualquier persona deja de tener esa relación de subalternidad y de idealización con el líder y se rompe ese vínculo porque es como, digamos, que se cae esa relación